Sí, pues hoy en día ya tenemos como la madurez visual para decir, intenta tratar acerca de un espacio, de un momento de la vida de este personaje histórico, Magallanes, y de qué, y lanza algunas hipótesis acerca de, no solo de cómo pudo haber sucedido varias cosas dentro del viaje, sino que también el por qué sucedió lo que sucedió, qué es lo que los llevó o orilló a que se tomaran ciertas decisiones y en última a generar una controversia interesante que para los filipinos es bastante importante, que es ¿qué tal si Lapu-Lapu nunca existió? Lapu-Lapu es esta figura importante para la, digamos, la mitología del Estado filipino actual, en el cual se establece que es como uno de los primeros, y si no el principal, bueno, no el principal definitivamente, pero una figura heroica que se resistió a la colonización, ¿no? Que le tendió la trampa a Magallanes de alguna forma. Pero Lapu-Lapu nadie lo vio. O sea, no existen, no se sabe si realmente existió. Entonces, lo que hace Lab Díaz en la película es preguntarse, ¿Lapu-Lapu no será más como una especie de fuentovejuna, de alguna forma? ¿Será una manera de llamar a esa trampa que sucedió y se inventaron un nombre, ¿no? Para generar un mito, un monstruo, un alguien que inexpugnable, ¿no? Entonces, pues ya como sabemos, o sea, la figura de Lapu-Lapu, la de Magallanes, la de Humabón, el que conoció el jefe ahí de la isla la que llegaron, pues todos ellos han sido utilizados por diestra y siniestra de cualquier manera, ¿no? Como todos los mitos históricos. Bueno, para empezar en esta película con lo distinta y original que es, no había guión. O sea, no es que me presentaron un guión y con eso, y esa fue como la manera de articular de qué iba. Fue más bien, oye, es una película sobre la vida de Magallanes, la dirige Lab Díaz en portugués. Y eso ya me llamó la atención, inmediatamente. Entonces dije, a ver, ¿cómo está la cosa? ¿Está? Y entonces ahí conocí a Lab Díaz y él me contó de lo que iba, lo que quería, fue lo que pretendía de alguna forma, y es que siempre en estos casos nunca tienes toda la certeza, ¿no? Y más entre gitanos que no nos leemos las manos, pues o sea, sabemos cuando estamos haciendo una película que es como, o sea, nadie puede decirle a alguien y va a quedar increíble, entonces es una apuesta, entonces sabemos que por aquí, que hay esto, y me gustaría esta cosa y tal, y entonces en las Filipinas de esto, y me gustaría como que tal, y vamos descubriendo. Y es la gran diferencia en el proceso creativo entre resolver y crear. Resolver, hay una manera de contarte algo que puedo resolver de una manera muy fantástica. Y ese es digamos, un cuento que tiene que además moñito, ¿no? Pero el cine, que obedece más al orden musical y a las abstracciones locas y díscolas que no podemos comprender o no podemos describir con pocas palabras, de pronto lo que se presenta es como un deseo, un axioma, una intención que en realidad es más bien vamos a descubrirla en el camino. Entonces estamos haciendo una película acerca de los descubrimientos o de los descubridores, ¿sabes? De gente que navegó donde nadie había navegado, porque eso sí se sabe. O sea, nadie había cruzado el Pacífico de esta manera. O sea, eso sí, hay muchas cosas que obviamente ya la humanidad estaba en todas partes, pero ese viaje nadie lo había hecho así. Y es descubrir cómo es que hicieron esto, ¿no? Y el cine es un factor fantástico para poder hacerse estas preguntas y darle la vuelta. Y bueno, en ese sentido también es mucho más interesante ver a Magallanes en portugués, con ese castellano tan cercano que en aquel entonces se hablaba entre el portugués y el castellano de aquel entonces, que es más parecido al español que hablamos nosotros hoy en día. Encontrar, escuchar y ver esas geografías que normalmente no las vemos, ¿no? O sea, a mí me hubiese encantado ver la película de Gladiador que se hubiese hecho en latín, ¿no? Me hubiera encantado. O sea, no sé, como que siento que le hubiera dado una fuerza brutal a una película así, ¿no? Pero no, la vemos en inglés, ¿no? Entonces, no sé.
Bueno, esa es una inquietud personal también ahí que yo tengo como público, ¿no? Que yo quiero ver las cosas o sea, utilizando todas las escalas musicales y no nada más utilizando una figura de acordes, ¿no? Una progresión de acordes así que ya todo el mundo conoce y dices, basta, listo, ya se acabó. No sé, quiero otros ritmos, otra musicalidad, otra cosa. Entonces, bueno, esto por mencionar una de tantas cosas. Había un fanatismo religioso muy potente, del cual ellos de alguna manera encontraban una fe y una razón existencial, definitivamente, para hacer lo que hacían. Porque al final de cuentas, todos, o sea, que conquistarlo ¿para quién? Para el rey, para los reyes, para la gente que los está, además que los venían escapando de la Inquisición. O sea, muchos de ellos seguramente eran o musulmanes o judíos conversos. Entonces, ¿sabes? Era como que resulta un tanto como fácil a veces pensar de que era nada más como una operación. Quizás las personas que le dieron el dinero sí pensaban en eso, pero los que se subieron al barco no pensaban en cumplirlo por esto. No, era la fe en el Dios cristiano, ¿no? La fe en una vida mejor. Y mira, te voy a dar un ejemplo, una cosa que esto también lo descubrimos mientras lo hacíamos también. En tierra eran insignificantes, muchos de ellos, los grumetes sobre todo, pero en el mar te vuelves indispensable, te vuelves completamente indispensable y tu nombre es grabado por primera vez, tu nombre es escrito por primera vez. O sea, entonces era una época donde mucha gente que se jugaba el porvenir de alguna forma optaba por esto o escapando de algo también. Optaban por hacer este viaje, por irse en esto, ¿no? Y hubo mucha gente que volvió, que no, o sea, que no hubo motín, hubo sublevación en contra de Magallanes, hubo una nave entera volvió, o sea, desde en el extremo sur de Argentina y decidieron escaparse completamente, ¿no? No sé, hay como algo no es ¿sabes? Como revisionismo superficial, facilón de decir, a ver, vamos a contarla de nuestro lado, ¿no? Porque nuestro lado es ese lado también. O sea, más bien es como desacralizar la historia con H mayúscula de alguna forma y buscar ese lado humano, ¿no? Que trata de entender por qué la gente hacía lo que hacía. O sea, desde dónde, qué era, hacia dónde estaban las cosas, ¿no? Dónde estaba puesta la mira de la vida. Imagínate, después de sobrevivir el Pacífico, que es una gesta heroica como pocas, porque no se volvió a hacer ese viaje después de mucho tiempo, ¿no? Pero no saber dónde acaba el Pacífico, saber la circunferencia de la Tierra, pero no saber dónde acababa, no saber cómo funcionaban los vientos ahí, cómo nada, y de pronto llegan y son bien recibidos, la madre. Pues, o sea, obvio que la única explicación que tenían es que había una razón de ser, y ya había muerto más de la mitad de la tripulación, ¿no? O sea, solo 18 volvieron de la expedición que dieron la vuelta al mundo, de 500 y tantas personas. O sea, entonces hay muchos factores en medio que hacen que todo se vuelva muchísimo más complejo, mucho más rico, y que también a veces no logramos apreciar la riqueza de esa historia también. Y no la logramos valorar como esa forma. Se utiliza otra vez políticamente de diestra y siniestra. O sea, tienes a unos diciendo, estos son unos héroes, y otros diciendo, estos son unos cobardes, ¿no? Al uso del poder o del contrapoder de turno, ¿no? Y entonces pues es como, gracias, afortunadamente el cine o sea, está lo suficientemente democratizado como para que podamos armar estos puntos de vista personales y armar estas historias así de locochonas. Bueno, invito a todos los de la ganga de Pijama Surf a que vayan al cine a ver Magallanes, que se estrena el 25 de junio, y no se pierdan la entrevista, que seguramente va a estar por acá. Gracias.